Sí, gracias, Presidenta. Yo quiero compartir con las colegas y los colegas de de todas las bancadas de los diferentes partidos políticos mi preocupación sobre las conversaciones que se están teniendo con el Brasil en torno a Itaipú. Resulta ser que nosotros nos estamos enterando de detalles de esas conversaciones a través de la prensa brasileña, cuando Brasil rechaza algunas iniciativas paraguayas. El gobierno nos dice que es una causa nacional, pero el gobierno no comparte la información básica que se necesita con la población, y por lo menos conmigo y con los legisladores con los que converso sobre el tema, tampoco. Si nosotros queremos que esto sea una causa nacional, tenemos que tener un diálogo nacional sobre lo que esperamos de las negociaciones. Yo no sé qué espera el gobierno, aparentemente espera mayores precios, pero mayores precios ¿para qué? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué pretende hacer el gobierno con esto? ¿Pretende calzar el presupuesto? ¿Pretende invertir? ¿Pretende seguir usando como caja chica por la vía de los gastos sociales, evadiendo el debate que se tiene que tener en el Parlamento sobre cómo se van a utilizar los recursos públicos? ¿Por qué no se discuten otras alternativas? A lo mejor mucha gente prefiere que tengamos precios más bajos que nos permitan, por ejemplo, atraer inversiones y que nos permitan que la electricidad llegue en cantidad suficiente y a precios adecuados a todos nuestros compatriotas. Hoy le estaba escuchando a un expresidente de la ANDE, decía, bajemos los precios y con eso nosotros podemos vender al mercado internacional a precio de mercado, inclusive a lo mejor le podemos vender al Brasil, pero le podemos vender a precios de mercado. Yo no estoy diciendo con esto, qué camino deberíamos seguir. Creo que tenemos que tener, hay mucha gente que tiene valiosos conocimientos, que ha estudiado el tema y que pueden darnos visiones distintas, alternativas diferentes, y que pueden darle al gobierno instrumentos valiosos para una negociación exitosa. Escuché la respuesta del gobierno ante reclamos de una mayor transparencia sobre este debate. La respuesta fue que no se puede hacer pública la estrategia de negociación. Y es en parte cierto. Lógicamente la política exterior en algunos puntos tiene que manejar una cierta reserva. Ahora, estamos hablando de los objetivos del Estado paraguayo con relación a uno de los bienes más importantes, uno de los bienes más estratégicos que tenemos, que es la energía. O sea, obviamente ese tiene que ser un debate nacional. Recordemos que exponentes del actual gobierno impulsaron el juicio político del anterior presidente, el presidente Mario Abdo, por el acta secreta. Si en ese momento consideraban que esa negociación no debía ser secreta y cuestionaban esa negociación por ser secreta, entiendo que en este momento se puede conversar con el Congreso, pero por supuesto además que tienen que conversar por el Congreso, porque eventualmente lo que se acuerde tendrá que pasar por el Congreso. Así que deberían tener la deferencia de conversar con el Congreso, pero yo no creo que este debate se tenga que limitar al Poder Ejecutivo y a los límites del debate parlamentario. Creo que tiene que ser un debate nacional. Y finalmente voy a contar la experiencia que tuvimos y que tuvo como resultado el acuerdo Lula-Lugo, que fue una negociación bien compleja. Hay gente que piensa que porque había una afinidad política entre los presidentes Lula y Lugo, que efectivamente había esa afinidad, había también un interés geopolítico por parte de Lula por el liderazgo que Brasil siempre ha querido mantener en la región. Por supuesto que también había, pero era un momento muy complejo para el presidente Lula. En ese momento Bolivia acababa de cerrarle las puertas a inversiones a Petrobras, por ejemplo.
Entonces, Lula estaba fuertemente cuestionado internamente en el Brasil por su política exterior y por ese problema que habían tenido en Bolivia. Y Paraguay reclamaba, hacía un reclamo que era muy claro, que era muy público, que era muy transparente, que había sido discutido en campaña electoral. Las primeras reuniones que se hicieron a nivel de ministros, primero a nivel de asesores, después a nivel de ministros, fueron desastrosas. No se llegó a nada. Finalmente se llegaron a esos acuerdos donde primó mucho, por supuesto, el liderazgo del presidente Lugo en ese entonces, el liderazgo de Lula, y tuvimos una experiencia importante, pero hay un detalle que la gente olvida de esas negociaciones. La gente se queda con lo que pasó al final, pero en medio del proceso e independientemente de las conversaciones entre autoridades de ambos países, los partidos políticos que formaban parte del gobierno hablaron con los partidos políticos que formaban parte de la coalición que apoyaba al presidente Lula. Los sindicatos paraguayos conversaron con los sindicatos brasileños, exponentes de la sociedad paraguaya conversaron con exponentes de la sociedad brasileña. Se hizo un trabajo con la prensa donde se expusieron los derechos paraguayos y la justicia de los reclamos paraguayos. Es decir, fue realmente una causa nacional, aunque esa parte no se haya visto mucho. Se trabajó no solamente con el gobierno del Brasil, sino se trabajó con instituciones públicas, privadas, con organizaciones, con referentes del Brasil para instalar que el reclamo paraguayo era justo. Por eso vuelvo al principio, cuando el gobierno dice que es una causa nacional, pero al mismo tiempo nos dice que no nos pueden contar qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos le están planteando al Brasil, qué es lo que ellos quieren y para qué quieren. Entonces, obviamente no puede ser una causa nacional. ¿Cómo va a ser una causa nacional si nosotros no conocemos las pretensiones del gobierno? Así que con esta exposición, y es un tema que estamos trabajando en la bancada, en el bloque democrático, quiero instar al gobierno de que a través de la Cancillería o de quien ellos consideren conveniente, que abran espacios de diálogo, no solamente con el Congreso, sino también con la sociedad civil, que eso no les va a perjudicar en su estrategia de negociación, y que de esa manera nosotros podamos ser parte de esto que ciertamente debe ser una causa nacional. Y de no hacerlo, sí, yo creo que nosotros presentaremos una iniciativa porque como Congreso no solamente estamos facultados, sino estamos obligados a hacer un seguimiento de esas negociaciones porque tenemos que defender los intereses del país y han habido demasiadas entregas en negociaciones anteriores. Muchas gracias, presidenta y colega.